aquí es donde se usan, aquí es donde nacen muchas de ellas. Em, y estas herramientas de comunicación pues tienen muchas funciones, ¿sí? No solo como de enunciar algo, sino también de transmitirlo, de difundirlo, de que la gente lo conozca. Por eso es que, por ejemplo, las arengas son tan pegajosas, ¿sí? O pues la idea de que una arenga debe ser pegajosa viene de esto, de que la información se quede en las personas que la escuchan y las cantamos, ¿sí? Entonces, como van cargadas de ideales, pensamientos, conceptos y valores, es importante analizarlas porque pues estamos transmitiendo, podemos a través de ella transmitir tanto eh, valores y manifestaciones políticas en las cuales por lo menos yo creo como digamos es la indignación, ¿sí? El descontento social, pero también podemos transmitir cosas negativas, entre comillas, pero bueno, sí son negativas, como discriminación o como expresiones machistas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es importante analizar las arengas dentro de este contexto político. Listo, Juan, y si quieres darle a la siguiente. Listo. Entonces, aquí, ahora sí, es la primera pregunta eh, que queremos como debatir y discutir entre todos quienes estamos aquí. Primero, ¿cuál es el objetivo de las arenas, no? Entonces, como mencioné anteriormente, es enunciar, comunicar y difundir, provocar, incomodar, ¿no? Entonces, enunciar por un lado para poder visibilizar y poner, digamos, en manifiesto diferentes cosas que queramos, ¿no? Entonces, el descontento social, la injusticia social, la inequidad, eso es una parte importante de las arengas, esa parte de la enunciación. Comunicar y difundir es diferente a enunciar porque comunicar y difundir quiere decir compartir, ¿sí? Entonces es compartir esta información, darla a la mayor cantidad de personas posible y en cierto modo descentralizarla, ¿sí? Buscar que llegue a diferentes círculos sociales, a diferentes tipos de personas. Esa es la función de comunicar y difundir y provocar e incomodar, pues porque obviamente las arengas también buscan generar en cierta parte un fastidio tal vez, si le podemos llamar así, pero pues buscan generar un descontexto, una incomodidad, fastidio a ciertas personas, a ciertos grupos sociales, y esa también es una manera de incidir en el espacio público y en el espacio político. ¿Sí? Entonces, pues estas son como las funciones principales o los objetivos principales de las arengas. Pero aquí lanzamos la primera pregunta para discutir entre todos y es, ¿qué es ser políticamente correcto desde el lenguaje o desde la locución? ¿Sí? Para poder responder después otra pregunta. Entonces, nos gustaría escucharles qué creen que es ser políticamente correcto. Pues yo pensaría que es como que se procure no ofender a cualquier, no sé, persona o bueno, cualquier población, no sé cómo decirlo. Eh, pues en el caso de las arengas, ¿no? Como que no se incomode o que no suene tan tosco, que no ofenda, independiente pues o sea, de la raza, clase, género, etcétera, lo que sea. Ok, ok. Me gusta ese acercamiento a la pregunta. ¿Quién más quiere decir algo o aportar algo? Pues yo creo que es algo que tiene que ir acorde a como al pues de quién es, sí, o sea, es decir, eh, yo no puedo decir qué es exactamente ser políticamente correcto, sino yo creo que depende del enunciante, pues de la gente que está ahí, porque pues sí, pero políticamente correcto se supone que sería lo moral, yo creo. Ok,
quiero meter la cuchara en lo que acaba de decir el compañero, y es que es una pregunta muy difícil porque a veces es al revés de lo que uno piensa. Digamos, hace poquito yo lo aprendí viendo TikTok. Y pues digamos, lo que explican muchas veces es eso, o sea, es lo que tú decías, es ser políticamente correcto, es como estar dentro de esa moralidad que está como establecida en una sociedad, ¿cierto? Entonces, digamos, uno se podría parar y decir, bueno, si me están, no sé, piropeando, me están diciendo algo súper machista, digamos, eso podría ser políticamente incorrecto y podría molestar. Entonces, digamos, ese es como un concepto como por encima. Pero digamos, lo que yo vi en esta explicación es que, de hecho, cuando tú eres políticamente incorrecto, es cuando estás desafiando, digamos, estas como lineamientos morales. Pues entonces, digamos, si estamos en una sociedad que se sabe que es, digamos, machista o que se sabe que es racista, pues ser machista y racista no es políticamente incorrecto, ¿sí? Sino correcto dentro de esos lineamientos de la sociedad. Entonces, digamos, por eso es que a mí me confunde harto ese término, porque pues podría significar diferentes cosas, digamos, si se tiene en cuenta el significado como, no sé, como muy estático, pues, de lo que es ser políticamente correcto. Entonces, por eso, digamos, cuando una persona no se hace comentarios así súper atacando a una minoría o algo así, ay, soy tan políticamente correcto, es como, pues estás reproduciendo lo mismo de siempre, ¿sí? Tal vez no eres tan incorrecto, sino solo haces lo mismo de siempre. Digamos, es otra forma de verlo. Súper interesantes esas dos palabras que acaban de pasar. Y aquí se pone en juego dos cosas, ¿no? Entonces, primero, la posición desde donde uno habla, que la mencionó un compañero, no recuerdo bien el nombre, aparece. Federico. Es Federico. Que mencionó Federico, ¿no? De la posición desde donde uno habla también define qué es políticamente correcto y qué es políticamente incorrecto. Y lo que dice Juanita es que depende de unos valores y morales sociales, digamos, ¿no? Depende de la moral social, de qué es lo que se supone que es correcto y qué no es correcto, ¿sí? Entonces viene determinada bajo estas dos cosas. Son palabras muy interesantes. No sé si alguien más tenga algo que opinar. Yo quería hablar algo pues que dijo Laura en el chat, eso de, pero si es políticamente correcto, no iría fuera de lo que se propone pues las arengas, que pues el objetivo es incomodar. Y yo leía por ahí que digamos que lo políticamente incorrecto hacía que generara incluso más, o sea, que la gente simpatizara más con este tipo de qué, de pues con ese objetivo, ¿sí? Con ser políticamente incorrecto, que porque generaba como más, que era más auténtico y generaba como, o sea, más cercanía con la misma persona, y creo que eso pasa con las arengas, ¿no? Y lo mismo, o sea, digamos que la misma pregunta me surge la que hizo Laura en el chat. Ok, súper esa anotación que acabas de hacer. Y bueno, si quieres pasar la siguiente diapositiva, Juanis, por favor. Entonces aquí hay varias cosas, ¿no? O sea, como que este término de políticamente correcto, políticamente incorrecto, como que es muy borroso, ¿sí? O sea, como que no, como que todos sabemos más o menos qué quiere decir, pero al mismo tiempo nadie sabe bien qué quiere decir, ¿sí? Entonces, según el diccionario léxico de Oxford, ser políticamente correcto se define como que tiene en cuenta los valores de todos los grupos humanos y evita cualquier posible discriminación u ofensa hacia ellos por motivos de sexo, raza, ideología política, religión, etcétera. ¿Sí? Entonces, con la última anotación que hicieron de que acaso la idea de una arenga no es precisamente eso, ser políticamente incorrecta, incomodar, y la cuestión es que sí, la idea de una arenga es incomodar, sí, pero incomodar a través de lo que dice o a través de, digamos, ciertas palabras que consumimos en la sociedad como groserías, ¿sí? No es ser políticamente incorrecto, ¿sí? Ser políticamente incorrecto sí está dentro de unas arengas que vamos a analizar más adelante, pero sería manifestar dentro de este método de comunicación
alguna discriminación u ofensa a diferentes grupos humanos, como acá dice la definición, según el sexo, raza, ideología, religión, género, etcétera. Entonces, pues las arengas técnicamente, bajo esta definición y esta concepción, sí deben ser políticamente correctas, ¿sí? Porque la idea no es ofender ni discriminar eh, ningún grupo social, ¿sí? Pero sí deben incomodar y pueden hacerlo de muchas maneras, como usando palabras que conocemos como groserías, no sé, como con mensajes fuertes, ¿sí? Como sin pelos en la lengua. Eso, esa parte de las arengas es lo que genera la incomodidad. Y esa parte es la que sí se debe reforzar. Pero pues las arengas deben seguir siendo políticamente correctas en este sentido, bajo esta definición, claro. Pues porque, como bien vimos, hay un montón de definiciones y un montón de ideas alrededor de este concepto. Aquí en el chat vi que dicen incomodar a las personas adecuadas. Exactamente, o sea, la idea es que las arengas incomoden a las personas de bien, como se dicen por ahí. Y esto hay que hacerlo de muchas maneras, ¿sí? Y no necesariamente se tiene que hacer apoyados o apoyadas o apoyadas en la discriminación, ¿sí? O en la ofensa a un grupo y mucho menos si es minoritario, ¿sí? Em, entonces, digamos como que este concepto lo queríamos traer aquí precisamente para generar como esa discusión. Eh, y sobre todo porque este concepto, como pues bien mencioné, es muy difuso y es muy confuso para muchas personas, para todos, incluyéndome, es demasiado confuso. Pero entonces se puede incomodar y ser políticamente correcto, bajo esta definición. Si quieres, sigue, Juanis, por favor. Bueno, aquí entonces se va a comenzar a analizar o vamos a comenzar a analizar entre todos algunas arengas que pues consideramos desde la colectiva que son machistas, homofóbicas, clasistas, especistas y demás. Entonces, si quieres darle adelante, Juanis. Listo. Entonces, bueno, digamos, esta es una de las primeras que nos gustaría como analizar. Bueno, antes de yo empezar a hablar, me gustaría saber cómo qué opiniones tienen ustedes al respecto de, pues, de esta arenga. Parece a mí, bueno, me tomo la palabra ahí rápido. A mí me parece, o sea, esta arenga me parece vieja. O sea, siento que yo la escuchaba en protestas hace mucho, como en 2012, pero pues, y antes yo sí le metía energía y todo, pero ahora yo no sé, o sea, me parece injusto con los tombos. Digamos que los tombos, pues el mismo, pues son personas como nosotros, que, o digamos, menos afortunadas quizás. O sea, es decir, sí, el Policía Nacional pues también es una víctima, en cierto sentido. Entonces, no sé, a mí ya es como ponernos como si fuéramos más que los policías, por ser estudiantes, por tener una oportunidad que no todo el mundo tiene, que es estudiar. Entonces, pues sí, no sé, ya no me suena y a la gente, yo veo mucha gente que no, tampoco le suena. Sí, sí, exacto. Entonces ese es el punto al que queríamos llegar. Digamos, para no darle más largas, es básicamente eso, es como querer negar que la educación sigue siendo un privilegio, sobre todo la educación superior, o sea, qué porcentaje de la población colombiana puede acceder a educación superior y entonces salimos a la calle. Además de acceder a educación superior de la Universidad Nacional, que es un privilegio enorme poder entrar a esta universidad, y entonces vamos a salir a gritarles que el que no estudia, sí, como súper ofensivo y súper clasista. Entonces, digamos, esta es una invitación para que tratemos de evitar esta arenga. Digamos, en muchas ocasiones se llevan como carteles para que cada vez que esa arenga se cante, como que sea como, hey, pensémoslo un poquito más allá, pues porque claramente no podemos quedarnos en esas críticas tan vacías. Entonces, digamos, bueno, eso se va a ver en otras arengas, pero es eso, es como criticar el accionar, criticar la situación y ese tipo de cosas, pero no cosas que las demás personas no pueden controlar, pues que ya veremos en otros ejemplos. Entonces, esta siguiente. Eh,
dejo abierto. ¿Quién quiere decir algo sobre este? Pues creo que eso lo, digamos que he visto muchas críticas de eso, incluso en Twitter. Digamos que tildar, o bueno, la palabra o el adjetivo, no sé, no adjetivo, no, bueno, maricón, se ha utilizado siempre como para, o sea, como para, ¿cómo se dice esa palabra? Para, bueno, no sé cómo decirlo, voy a decir esta palabra porque no me acuerdo la palabra, como, no voy a decir es que desprestigiar, pero quería decir otra palabra, pero no me acuerdo, a las personas. Dime, degradar, sí, eso, sí, gracias Camila. Mami. Para degradar ¿a qué? A las personas pues LGBTIQ+, pero pues específicamente a los gays. Entonces, digamos que utilizarla como adjetivo en esta arenga, pues para mí eso ya, pues o sea, está mal. Sí, sí, muchas gracias por esa palabra. Es que sí, es que ese es básicamente el problema. Porque, digamos, muchas veces muchas personas justifican el uso de estas palabras diciendo pues que ya no significan lo mismo de antes, que sí, o sea, como que la palabra se ha resignificado y pues es cierto, pero para las personas LGBTI, ¿sí me entienden? O sea, digamos, una cosa también es uno decir, ay, marica esto, marica lo otro, pero otra cosa es utilizar la palabra maricón despectivamente y que se sabe que se sigue utilizando en todas partes. O sea, ustedes van a un colegio y en primaria los niños se usan eso como un insulto y ese tipo de cosas. Entonces es como a lo que iba, ¿no? Entonces, a criticar lo que es, a ser incómodos con lo que tiene que ser y no, pues digamos, a salir con este tipo de críticas que son pues superficiales y vacías y que encima reproducen, digamos, la discriminación pues, a grupos pues invisibilizados y discriminados. Yo quiero ahí meter la cucharada, Juanita. Dale, dale, dale. Sí, exacto. O sea, digamos como que es súper importante ver que aquí maricón y marica sí se usa como un término peyorativo, ¿no? O sea, aquí va con toda la intención de ofender y es terrible porque es mantener pues este significado que se ha arrastrado por un montón de tiempo en las palabras marica y maricón, ¿no? O sea, desde el inicio pues son palabras que iban a ofender a personas LGBT, especialmente a hombres homosexuales. Y pues sí, como dijo Juanis, pues se ha ido resignificando dentro de la comunidad LGBT, sobre todo dentro de la comunidad gay y trans, entre las mujeres trans sobre todo también. Pero, pues digamos, aquí explícitamente uno ve que maricón y marica sí van a ofender y sí van a atacar, o sea, como que esa es la palabra que genera esa, entre comillas, incomodidad porque va a atacar cuando pues lo que hace es reproducir esta discriminación hacia la comunidad LGBT. Listo. Sí, no, yo quería aquí agradecer un comentario que escribió Mariana Lara y es una arenga pues que me enseñó mi hermana. Entonces, cuando hacen este tipo de arengas, lo que hacemos las dos es empezar a cantar esta arenga, que pues me va a tocar cantarla. Dice como, el tombo no es maricón, es hetero violador. Bueno, digamos, esa es una de las arengas. También, digamos, el otro comentario que hace Camila Maluranda es cierto. Esta que dice, Duque, gonorrea, Uribe, te culea. También, o sea, no tiene sentido, digamos, ese tipo de cosas, porque, bueno, esta conversación es súper larga, pero ese tipo de frases lo que hace es reproducir esta idea de que como que la persona que está siendo como penetrada es inferior, es más débil, este tipo de cosas que siempre pasa. Entonces termina, exacto, termina siendo como que tener relaciones es un acto violento y reduciendo como todo a la dominación, ¿cierto? A la persona que está encima, bla, bla, bla. Entonces, digamos, algo súper importante que me parece ahí es que mucha gente, ay, es que la arenga, es que hay, o sea, para todo hay opciones. Entonces, una fácil. Entonces, en vez de decir Uribe gonorrea, ¿cómo es Duque gonorrea, Uribe teculea? Pues la que yo me sabía era Duque gonorrea, el pueblo no copea. O sea, sí, de todo se puede transformar y que no diga, pues digamos, este tipo de mensajes. Entonces, sí, ahí pusieron, digamos, poropopo, el que no quiere, el que no salte quiere privatización. Es como, pues, para todo se puede cambiar, ¿cierto? Para todo hay alternativas.
Entonces, bueno, esta es la clásica, digamos, es una de las primeras que empezó esta conversación que yo haya visto, pues obviamente por el auge del movimiento feminista dentro del movimiento estudiantil sobre todo. Entonces, esta es una arenga que a mí me gusta mucho, tiene un montón de cosas, pero entonces llega y tienen que hacer la crítica a la ministra con un adjetivo pues que es totalmente machista, ¿cierto? Entonces, o sea, lo que les decía hace un instante, ¿cierto? Es hacer la crítica a lo que es. Si la ministra es corrupta, si la ministra es, no sé, no está haciendo su trabajo, ese tipo de cosas son las cosas que se tienen que criticar ahí al gobierno y así. Pero en cambio, si salimos a criticarle a la ministra que le vamos a decir zorra, pues es una crítica totalmente vacía que desvía la atención y que no tiene pues nada que ver con el problema. Entonces, digamos, ahí podría decir la de jugo de lulo para la ministra que no sin culo, ese tipo de cosas. Sí, o sea, eliminemos este tipo de adjetivos. Eh, y esta también, así como para pasarla rápido, pues digamos aquí se hace el marica por televisión, pues es solamente cambiarlo por pendejo y ya, digamos, si me hago entender. Entonces he visto que hay unas que no se saben estas arengas, es que es como chistoso el espacio online porque me toca a mí cantarla ahí como sola. Entonces esta es como, estás repitiendo, entonces las de repitiendo son chéveres porque no se las tienen que aprender todo el mundo, sino uno solo pues las repite, ¿no? Entonces, una persona dice como todas las mañanas al salir el sol, todas las mañanas al salir el sol, se Se levanta Duque levanta Duque con, eso, con con su su batalla, batalla. Luego privatiza la salud y la educación privatiza la salud y la educación y se hace el pendejo por televisión. y se hace el pendejo por televisión. Excelente, espero que quede grabado para las personas que luego se lo quieran aprender. Entonces, bueno, lo que dice Santiago Vargas, igual si quieres abrir el teléfono, el teléfono, el micrófono lo puedes hacer. Dice, es muy importante que se deje cantar de arenga sexista, racista, especista o clasista y luego responder con las nuestras. Sí, la idea es ser súper pedagógicos, o sea, tampoco es ahí como, ay, el que diga eso lo va a empujar, o no sé, pero sí es tratar como, o sea, lo de las arengas de respuesta es súper chévere porque como que hace incomoda, que es lo que las arengas quieren hacer, como ya lo explico Sam. Entonces, las arengas de respuesta son chéveres y pues sí, o sea, tratar como de expandir el mensaje. Si yo veo que voy con unos compas a la marcha y están cantando esas, yo les digo, hey, hey, ¿qué te pasa? Mira, te explico. Y pues uno le explica y bla, bla, bla. Entonces, para cuando salgamos exactamente. Esta es una que me mandaron unos compas, creo que es muy vieja, pero creo que se explica sola, ¿cierto? O sea, es básicamente reproducir esta idea de que, bueno, primero es que me ofende mucho y se repite mucho, es que como que cuando hay una violencia hacia la mujer, digamos, la víctima es como el marido o el novio y no la mujer, que es muy grave, y pues también reproducir la idea de que de la propiedad pues de las mujeres y así que se me hace muy baila. Igual me aclararon que es del movimiento social bien viejo y que ya no se volvió a cantar y pues me alegra bastante porque me pareció pues terrible. Eh, bueno, ay, Santi, espera, no te estamos escuchando. Ya, 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 dale, dale. Ah, yo quiero ver en la anterior, pues qué piensan las personas que están en el mismo, o sea, porque, digamos, yo creo, a pesar de que es una arenga bastante antigua y pues yo creo que se pueden analizar muchas cosas, ¿no? Y como que eso nos va a permitir criticar otras arengas que pueden ser más actuales, pero que carguen con los mismos, con las mismas discriminaciones y violencias. Entonces, no sé qué piensan al respecto. No entendí la pregunta. Pues que básicamente como que nos gustaría escuchar qué piensan de esta arenga, ¿no? O sea, qué pueden ver de esta arenga y qué ven, o sea, cuál es su visión de todo lo que está mal acá, porque hay muchas cosas que están mal en esta arenga, pero cuál es su visión de eso. A pesar de que esta arenga ya no se cante y ya no sea popular en los movimientos sociales, pues igual es bueno analizarla, ¿no? Para que no vuelva a suceder lo mismo con otras arengas que sean más actuales o que se creen con el paso del tiempo. Están comentando harto, pero hablan los micrófonos.
pues yo no quisiera dejar sin resaltar lo que dice Lau Pérez cuando dice que en esta arenga lo que hay es una normalización de la violación eh, como una forma de guerra, ¿no? Como que detrás de eso está justificado pues ese tipo de violencia como quizás legítimo o algo así. Sí, sí, la idea es bien paila, creo que eso es importante anotarlo. Listo. Es súper importante porque pues hoy en día y con el paro, con este paro que hemos visto, esa cultura de la violación como un arma de guerra todavía se ve. O sea, no sé si recuerdan, por ejemplo, que cuando pasó lo de Cali, fue el mismo día o el día siguiente, pues violaron a una chica en Cali, ¿sí? Los agentes del ESMAD. Entonces es algo que sigue pasando, ¿no? O sea, como que, claro, ya no se canta más esta arenga, pero la cultura de la violación sigue muy dentro de las fuerzas militares y dentro de la sociedad en general, ¿sí? Entonces, por eso creo que es importante analizarla. No sé si alguien más quiera comentar algo, que creo que alguien iba a hablar y interrumpí, perdón. Sí, sí, no. O sea, no, pues en el chat estaban diciendo eso como en forma de degradación, el hecho de que, pues, esta consigna que me gusta mucho, que es que las mujeres no somos botines de guerra, pues que me parece también súper importante. Entonces, bueno, sigamos a la siguiente. Esta es más una situación que me explicaron y que yo nunca había vivido, pero que unas personas me dijeron que habían observado. Y era pues esta, ¿no? Que entonces está la marcha y se encuentra un grupo de tombos y entonces les empiezan a gritar que hay, que mamacitas y a chiflarles y es como, o sea, yo nunca lo había visto, me gustaría saber si alguno de ustedes lo ha vivido y pues, ¿qué opinan al respecto? Oli, sí, yo fui, escribí que lo he escuchado como en 2 o 3 marchas. En una, me acuerdo bien que fueron en las del 21N y 2 veces más en estas movilizaciones. Entonces yo también quedaba como marica, ¿qué? Pero en realidad no sé cómo esa repetición que hacen de esta arenga me hace pensar que en realidad no todo el mundo tiene conciencia. Pues, por ejemplo, yo estaba con mis amigos y ellos la cantaban, no, la chiflaban y les decían mamositas, y yo como que, marica, usted sí es consciente de lo que está gritando. Es eso, como que muchas veces como que en el furor de la manifestación y de la protesta, como que la gente no cae en cuenta de lo que está repitiendo como una canción de Kinder, y pues en realidad siento que no sobra como decirles hoy, pongan cuidado lo que usted está diciendo, porque en realidad también es una falta de respeto hacia nosotras, como que porque le van a decir a los tombos mamacitas, no. Igual hacia una mujer también está re mal,